Enseguida vamos a retomar, estamos en línea abierta en Chile y en las distintas ciudades donde rige el toque de queda, pero que están siendo totalmente desobedecidos por la población en las calles. Y cada vez falta menos para el 27 de octubre, acto electoral del próximo domingo, bisagra para la historia, para decirle nunca más al neoliberalismo en la Argentina. Se incrementan las campañas, los cierres de campaña. Hoy estuvo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en Tortuguitas, en La Plata, San Miguel, recorriendo. Allí habló y pone el foco ya la preocupación, como anoche lo dijo aquí Felipe Solá, en la economía a partir del 28 de octubre y lo que puede hacer un Macri perdedor. Esto decía. Tenemos que empezar ya a pensar en el día 28. Nos van a dejar un país muy complicado. Un país que, cuando dije el otro día, cuando Macri termine su mandato, 4 de cada 10 argentinos quedarán debajo de la línea de pobreza. Macri con sus políticas ha cruzado la línea y por primera vez en muchos años en la Argentina hay argentinos que volvieron a tener hambre porque fueron abandonados por el sistema social y por el Estado. Ese es el primer imperativo que tenemos. Ocuparnos de los que hoy padecen más, los que hoy no tienen cómo dar sustento a sus familias ni pueden sustentarse a sí mismos. Es inadmisible vivir en una Argentina que dice ser capaz de alimentar a 400 millones de personas y que no pueda dar alimento a 15 millones de argentinos que lo están necesitando. Es inadmisible que no entienda el gobierno que un chico que hoy no se alimenta es un chico que está quedando sin futuro. Todo esto nos pasa porque, como hacen cada vez que llegan al gobierno, apagan la economía y solo hacen negocios ellos y sus amigos. No hay otros. Allí está poniendo el foco ya en la economía del 28 de octubre, en lo que preocupa, ahora lo vamos a hablar enseguidita con Fernando, las reservas del Banco Central que Macri cada vez vacía más, en el dólar que se dispara y en una economía en recesión plena de la que nadie se ocupa en el gobierno de Macri. Sergio Massa, el candidato a primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, también estuvo acompañando a Alberto Fernández y esto decía. Cada uno de nosotros, a lo largo de estos meses, en la campaña, pero sobre todo en el nacimiento y la construcción del Frente de Todos, tuvo la vocación, la voluntad y sobre todo las ganas de construir un acuerdo amplio que nos permitiera mostrarle a la sociedad argentina que habíamos crecido, que habíamos madurado, pero sobre todo que habíamos aprendido del Martín Fierro cuando dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y tuvimos por nuestras peleas 4 años de un gobierno que se devoró a la clase media, que se devoró a los trabajadores, que se devoró a los jubilados y al que el domingo le tenemos que mostrar en las urnas que tenemos la capacidad de construir ese triunfo histórico que nos demanda la sociedad. Y Axel Kicillof sigue de campaña a bordo de su auto. Mañana el cierre será junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en la ciudad de La Plata. Pero hoy apuntó contra los intendentes de Cambiemos, que esconden a Macri y utilizan los elementos del Estado para hacer campaña. Ahí tenemos los carteles, las publicidades, los folletos, donde en cada municipio aparece un intendente sin gobernadora y sin presidente.
Yo creo que están a tiempo los intendentes que acompañaron a Cambiemos de comprender todo el daño que hizo este gobierno a Campana y a la provincia. Todavía están a tiempo, pero requiere mucho más valentía que esconder a los candidatos. Tienen que dar la cara y explicar cuál fue su responsabilidad. Tienen que dar la cara y explicar por qué se callaron la boca. Tienen que dar la cara y explicar por qué ahora esconden a Macri, por qué ahora esconden a Vidal, que son los que los pusieron en las intendencias. Ahí estaba hablando Kicillof de cómo los intendentes de Cambiemos ocultan a Macri y a la gobernadora Vidal. Y como resolvió la jueza Servini para Pilar, que le impidió la utilización de planes sociales para comprar votos. O como hizo también la justicia, con lo que denunció nuestro colega Mariano Martín, los 650 millones de pesos del Estado, del presupuesto argentino, que Dante Sica y el gobierno de Macri querían utilizar para la compra de votos. La justicia hoy también le dijo al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, que reparte cosas con su nombre, le puso un límite. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. Un juez de garantías de Moreno finalmente le dijo no también al clientelismo republicano. Esta manía de repartir objetos entre los posibles votantes. ¿Qué repartía Ramiro Tagliaferro? ¿Y qué le dijo este juez que ya no puede repartir más? Ahí estamos viendo. Por ejemplo, repartía piojicidas, repartía colchones, repartía chapas, todo ese tipo de elementos, cosas que servían para la casa, varillas para el asado también. Qué bárbaro. Todo esto, con esta inventiva que le puso Tagliaferro, ya no lo puede hacer más, por lo menos hasta después del 27 de octubre. Este juez le dijo que no puede continuar repartiendo esta suerte de cotillón electoral. Muy bien, Irina, gracias. Así es, al menos la justicia le pone límites al clientelismo de Cambiemos. Y vamos a los mercados hoy, El dólar oficial, pum para arriba, empieza a tornarse imparable mientras el gobierno no actúa. 61,33 el oficial, contado con liquid, 79,17 y el blue, 67,25. Y el riesgo país, otra vez para arriba, el riesgo Macri en la economía argentina, 2.216 puntos, mientras nadie gobierna la Argentina, Macri sigue de tour, la economía se hunde. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que la diferencia, la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación ya está cerca del 35%, así que cada día se va estirando más esa brecha. Pero además de estos datos, hoy se conocieron el informe de venta de dólares ocurrido durante septiembre que elabora el Banco Central. Y hay algunos datos muy interesantes, entre ellos cuál es la fuga de divisas registrada a lo largo de septiembre, mes en el que ya empezó a regir el cepo a la compra de dólares. Hay que recordar que no se puede comprar más de 10.000 dólares, una cifra que parece muy grande para muchos argentinos, pero que hay más de 36.000 personas que en el mes pasado lo superaron. Ahí tenemos 1.322 millones vendió de dólares el Banco Central a lo largo de septiembre. Esto es un dato que no se conocía. Hoy se estima que vendió 300 millones de dólares. Pero acá se conoció lo que hizo durante septiembre. 1.322 millones de dólares vendió cash el Banco Central. 3.013 millones es la que se conoce como fuga de capitales, lo que técnicamente se llama formación de activos externos. 993 millones de dólares los argentinos lo trasladaron de cuentas bancarias que tenían en el país a cuentas bancarias a su propio nombre en el exterior. Esto es una cifra muy interesante y hay que analizarla. 993 millones argentinos giraron al exterior a sus propias cuentas bancarias. Esto no son bancos, esto no son fondos de inversión, esto no tiene que ver con la timba financiera. Esto es dinero de personas físicas, de argentinos
que sacaron los dólares del país y se los llevaron a Miami, a Europa, a los paraísos fiscales, a Uruguay. Ahora se puso muy de moda girar dólares a Paraguay, donde están preparando toda la legislación para recibir a los dólares de los argentinos. Y mirá esta placa, Gustavo, es muy interesante. 22.749 millones de dólares es la formación de activos externos, esta fuga de capitales a lo largo de estos 9 meses de 2019. Y a lo largo de toda la gestión Macri, desde diciembre de 2015 a septiembre, 84.102 millones. Mirá la cifra, 84.102 millones. Esta es la cifra que explica el endeudamiento argentino. Esta es la cifra que explica la deuda que emitió Macri. Fue para financiar esto. 84.000 millones lo que se fueron del país. Bien, está Santiago Fraschina acompañando esta noche. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Una primera lectura, un análisis de lo que ha sido el día de hoy. Esto, la verdad que es tremendo cuando uno ve esta cifra. Fijémosla, Charlie, para que la sociedad también se esté dando cuenta, ¿no?, de esta fuga de capitales. Este número, esto es lo que se fumaron, esto es lo que se fugaron. 84.102 millones de dólares. Cuando después el presidente habla muy suelto de cuerpo, no, que cuidan, que ellos no han endeudado. Ahí están las cifras reales que se fumaron en estos 3 años y 9 meses. ¿Santiago? No, y decir para tener presente, 84.000 millones de dólares son casi 17 YPFs para que se fugaron. YPF se compró en 5.000 millones de dólares. Entonces, calcular, es imposible financiar un proceso de desarrollo nacional con este nivel de fuga de capitales. Por eso, la locura que hicieron en el 2016 de regulando todo el mercado cambiario y financiero en la Argentina, una economía que es bimonetaria, fue la locura, y esto lo financiaron, como bien vos decís, con endeudamiento externo. Hoy la reserva del Banco Central son 46.500 millones de dólares, que es lo mismo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. Claro, y en baja. En baja, sí, porque hay algunos economistas que dicen que Macri va a dejar 3.000 millones de dólares de reserva. Pero fíjate, están vaciando el Banco Central. Fíjate que si no estaba el préstamo del Fondo Monetario Internacional, hoy las reservas del Banco Central serían cero. No habría ni una sola reserva en el Banco Central, y como vos decís, va a seguir cayendo. Hoy vieron 300 millones de dólares para tratar de contener el dólar, y sin embargo no lo pueden contener. Se están cayendo los depósitos en pesos, que obviamente eso va a presión a dólar, y no hay renovación del ELIC. Entre ayer y hoy, 115.000 millones de pesos que no se renovaron del ELIC, a pesar de que la tasa de interés es la tasa de interés nominal más alta del mundo. Sin embargo, los bancos no están renovando. Obviamente con esos pesos que hacen siguen presionando con respecto al dólar. Por eso digo, me parece que el Banco Central va a tener que aumentar o la regulación cambiaria, o si no va a venir de vuelta una mega devaluación de la moneda nacional, que es la locura que hicieron después de las PASO. En vez de hacer la regulación cambiaria... Bueno, a esto apuntaba Alberto Fernández, y esta es la preocupación de los dirigentes del Frente de Todos. El Macri del 28 de octubre, si reacciona de la misma forma que reaccionó en forma irresponsable el 12 de agosto. Y además, en el medio de esta economía que cae día a día, fuga de capitales, dólar que se dispara, nadie gobierna la Argentina. No, y el problema de la aceleración inflacionaria. Nosotros desde la Universidad de Avellaneda acabamos de sacar un informe donde el 63% de los alimentos que revela el INDEC, que releva el INDEC, aumentaron más que la inflación general. Digo, y esa es la locura, digo. Claro. Por eso la caída del salario, en términos de canasta básica. Ahora, lo loco, porque hay que decirlo en estos términos, ¿no? Escúchelo, por favor, con atención. Esto forma parte... ¿Qué tal, Dora? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo era que me dijo esta mañana que era una escena de...? Capusotana. Capusotana. Bueno, también lo de Dante Sica, que vamos a escuchar ahora, se inscribe en esto. El gobierno... Si no fuera que estamos frente a tragedia. A tragedia, obvio, con un poquito de humor, pero es tragedia realmente. Escuche, por favor, con atención, ¿eh? No va a poder creer, pero Dante Sica, que viene del peronismo además, ¿no?, que ahora se ha hecho... otro fanático otro fanático neoliberal, realmente ha entregado todo lo que había cosechado de títulos, lo ha entregado en estos meses de ministro. Pero escúchelo, lo que dice para justificar los desmanejos de la economía. Tenemos demandas salariales muy por encima del promedio de la inflación, porque todos quieren hacer colchón. Entonces, cuando yo te decía,
la posibilidad de que Fernández sea gobierno, que para nosotros no va a ser posible, pero que sea, nos está empeorando las condiciones económicas y nos hacen tomar medidas que más que estar dentro de lo que es nuestro ADN, nuestro programa económico, es el modelo kirchnerista. O sea, lo que estamos viviendo ahora es lo que va a venir. Usted lo que dice es que los están obligando a hacer kirchnerismo. Exactamente. Los están obligando a ser kirchneristas. Ojalá, porque digo, vos fijate en el último año la caída del salario registrado en real cayó 5.5%, el de informales 11.6% y el salario mínimo vital y móvil en el último año en términos reales cayó 18%. Ojalá estuvieran haciendo kirchnerismo porque eso implica que los salarios nominales estarían aumentando más que la inflación, eso implicaría crecimiento del consumo, aumento del mercado interno y aumento de la producción y no estaríamos en la crisis laboral que nos llevó el macrismo. Dora, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal? está? Ahora, esto es difícil de explicar realmente. No, es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Nos obligan a hacer acá. La verdad es que es una escena capusotana. Insisto en que estamos asistiendo, obviamente, a una abdicación del juicio. Estamos abdicando del buen juicio. Sí. Esto es increíble. El propio presidente dice los otros días frenético, no se puede vivir con esta inflación. Es extraordinario, ¿no? Claro. Pero obviamente no siente... ¿Quién gobierna la Argentina? No siente la menor imputación. Por lo tanto, a mí me preocupa, y lo digo de veras, qué es lo que va a pasar efectivamente el día 28. ¿No? Porque ya hay una suelta de amarras, me parece que de todas maneras voy a insistir en pensar que tiene que haber algo de logicidad en ese entorno que está tan empobrecido en racionalidad. Yo imagino que la frustración va a ser grande. Sica aparece como una especie, ¿no?, digamos, de un fresco retador acerca de algo que va a ser imposible. Y entonces yo creo que, en fin, me preocupa qué es lo que va a pasar, sobre todo entre el 28 y el 10 de diciembre. Sí. Porque hay algo que es consternador y es esta frustración hacia el modo infantil que tiene el presidente, que también pone en riesgo algunas cuestiones institucionales. Bueno, apuesto a que haya razonabilidad, apuesto que, en fin, sobre todo hay algunos resortes que provienen de la Unión Cívica Radical, digo resortes respecto de lo que serían situaciones frustrantes políticas, y no nos empeñemos en fin, a asistir a esta suerte de comedia, ¿no? Ahora, Dora, hablábamos al inicio también de la situación que se vive en Chile. ¿Cómo se reflejan en el mismo espejo Macri y Piñera? ¿Cómo están desconectados de la realidad? El Chile ejemplar. Bueno, el Chile ejemplar, Chile que era exacto, el ejemplo. Exacto. Lo que dijo hoy la esposa de Piñera, bueno, vamos a tener que compartir algo con ellos. Es tremendo esta concepción que tienen. Lo cierto es que lo de Chile yo no había previsto tanto el desborde de Chile inexorable en estos términos, porque había una suerte de rotatividad, ¿no?, entre lo que sería un eje un poco más centro-izquierda y un eje centro-derecha. Y la verdad es que yo conozco bastante a Chile, y además he ido siempre a Chile, y hace poco estuve en Chile, y es como, me parece que no estaba previsto esta ebullición, este tono. Desde luego, en Chile no han faltado a lo largo de la historia estas improntas de, en fin... Lo que pasa es que es el hartazgo de una sociedad que está totalmente ya oprimida y que no da más. Es un hartazgo. Hay que tener muchísimo recurso para pagar el transporte, ¿no? Es decir, es 70 Pero pesos. y la educación pública, hoy nos contaba un colega, $35.000 tuvo que sacar de crédito para pagar educación pública universitaria. La gran reforma, la monstruosa reforma neoliberal que se hizo en Chile significó que prácticamente no hay universidad pública. Claro, no hay educación. No. Las universidades siguen llamando, mi querida Universidad de Chile y la Universidad Nacional de Chile, se sostienen obviamente con los recursos que pagan los estudiantes. Entonces no hay prácticamente universidad pública en el sentido de nuestra gratuidad. Y desde luego hay que pensar que en Chile
todo el sistema educativo abajo, tributa en orden a lo que tributa cada comunidad. Es decir, hay absoluta diferencia social en toda la educación de base de Chile. Cada comunidad paga tantos tributos, tiene determinado tipo de educación. Y las que menos pagan tienen la educación que merecen. Es decir, prácticamente una educación muy, muy alicaída, muy básica. De hecho, en esos lugares ha proliferado también como acá una educación confesional que a veces los sectores populares pagan, dada la precariedad que tiene la escuela en sus barriadas. Ahora, Dora, yo el otro día decía, así como la Argentina tuvo su nunca más con la dictadura ejemplar a partir del 83, ¿no habrá llegado el momento de decir nunca más al neoliberalismo y hacer carne esto? Vamos a apostar fuertemente. Y la verdad es que, desde luego, el neoliberalismo es una formulación que tiene su, digamos, su impronta acá. Hay economistas que saben muy bien que después de la crisis famosa del petróleo se anudaron estas nuevas concepciones liberales. Ahora bien, cada país tiene el neoliberalismo que pudo conseguir. Y la verdad es que en nuestra Argentina, yo siempre he dicho, esta gobernanza tiene mucho de neo, pero liberal muy poco. Es decir, tiene todo lo que significa la sacralización del mercado, obviamente de la liberación de lo que son los factores de la producción y demás, pero desde el punto de vista de su concepción política, ideológica, es estrictamente conservadora. Es absolutamente conservadora, tiene un apego a ciertas cuestiones básicas. Si hubieran sido efectivamente neoliberales las fuerzas gubernamentales, el año pasado hubiéramos tenido la sanción del aborto en nuestro país. Dora. Ahora, un minuto, en base a eso, ¿cómo has vivido este cambio de Macri? O de María Eugenia Vidal, que ayer dijo no es una urgencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es un cambio, es lo que pensaban, es lo que alguna vez he narrado que cómo se hizo esta colación tiene muchísimo que ver cómo estaban las situaciones internas políticas, más una cierta situación internacional, con un incremento del famoso y notable, en fin, segmento que llamó Me Too, con esta circunstancia que fue creciendo hacia fines del 2017 y que efectivamente luego también hubo una cuestión muy felizmente, acá hubo una reacción, recuerdo el mes de enero, donde también mucha gente, muchas mujeres que estaban muy afectadas en sus derechos, sobre todo porque habían sido acosadas o fórmulas peores, también hicieron un movimiento aquí en Me Too. Recuerdo que en enero del 2018 me preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo con relación a dije, bueno, esto es una concatenación de estos sentidos que efectivamente... Después hubo algunas locuciones absolutamente machistas de alguna gente por ahí. Y hubo una oleada de contestación. Bueno, yo creo que entre ya los incidentes de la crisis de finales del 17 y esto que significaba un posicionamiento muy interesante desde la perspectiva de género, digámoslo así, encontraron el laboratorio apropiado e inventaron algo que nosotras sabíamos muy bien que era una treta, pero imaginen que tomamos absolutamente la iniciativa, a sabiendas de que había un absoluto propósito de que esto... Electoral. Y hipócrita, además. Un propósito de movilización, obviamente, en aquel momento, y que vertebró unos sentidos muy estridentes, para sorpresa del gobierno. El gobierno quedó sorprendido con la movilización habida. Ahora, la gobernadora que tiene a su cargo una provincia, que diga no es un tema urgente cuando los abortos clandestinos en la provincia de Buenos Aires afloran. Desconocer también la realidad. A mí me parece que ella pensó siempre de la misma manera, solo que las liturgias llevaron a este posicionamiento. Pero sabíamos que había un falsete de base, sabíamos que había una gran hipocresía. Nos habíamos, desde luego, entusiasmado mucho con lo que iba a ocurrir. Desde luego, en diputados fue muy importante y en el Senado ocurrió lo que ocurrió. Pero bueno, basta ver
cómo votaron Bueno, las dice adhesiones liberales. Pinedo el otro día fue un sincericidio, porque dijo, Macri me pidió que vayamos por el no. Macri me pidió que hagamos fuerza para que salga el no en el Senado. Yo voy a decirles algo más. Esa noche de junio, ¿no? Cuando estaba en diputados, hubo un momento yo diría, de cierto cimbronazo. Y yo quiero decir que hubo figuras muy interesantes en aquel momento. Malena Galmarini. Sí. Malena estuvo con una presencia física muy, muy impactante. Le hago un homenaje a Malena, que ha estado enferma además estos días. Digo porque fue muy importante lo que ella hizo. Y en fin, hubo algún momento en que estuvimos ahí de perder. En fin, hubo ahí un momento oscuro, pero ganamos la votación en diputados. ¿Qué te pareció durante el debate el tratamiento de las demandas del colectivo de mujeres? Durante el debate... El debate presidencial. El domingo. Ah, sí, el debate del domingo. Nosotras obviamente estamos queriendo... Ese debate no es un debate ya... Bueno, el no no debate. No voy a insistir en la imposibilidad marcada por el tipo de formato. Yo lo he dicho y lo voy a decir hoy acá. Y es completamente contraerótico además ese debate. No tiene ningún encendido, no se puede formular... digamos, nada que no esté en ese pacto, pero bueno, de todas maneras, nosotras vamos a insistir fuertemente en proponerle a nuestras preciosas candidaturas, Alberto y Cristina, que tengamos un gabinete paritario. Vamos a insistir en que la gran novedad, además de todas las que va a traer este nuevo ciclo, sea también que haya muchas mujeres en el gabinete. En lo posible, 50% del gabinete tiene que estar conformado por mujeres y desde luego, en fin, me parece que Alberto fue muy incidental en el primer debate cuando trajo a colación la escasa cuota presupuestaria que efectivamente fue ejecutada a propósito de la lucha inclusive contra la violencia que fue central, por lo menos en el propósito, pero me parece completamente frustrado debido a el retaseo extraordinario de presupuesto que tuvo el Instituto Nacional de la Mujer. Agrego, también en Chile fue muy importante el movimiento de mujeres el año pasado y este año. Hay que resaltarlo porque son esas cosas que vienen por abajo, cuando uno trata de explicar qué es lo que está pasando en Chile. El famoso mayo feminista chileno. Exactamente. Que fue muy, muy importante. Solamente si puedo, tengo un ratito, explico. Había una situación gravísima de acoso y, yo diría ya, fórmulas delictuales en diversas universidades, pero una es la Universidad de Chile y un importante profesor de Derecho, que en circunstancias de trabajo con una de sus estudiantes la acosó gravemente y luego entonces ella denunció. Debo decir que el profesor fue exonerado y que se desencadenó una serie de acontecimientos notables con toma de gran parte de las universidades. Yo creo que es un anticipo de esta circunstancia, porque además de las muchachas, hubo mucha gente que acompañó y se tomaron también algunos institutos secundarios. En fin, yo creo que es interesante, Pedro, pensar que esto tiene una hebra en aquel mayo, se llama Mayo Feminista Chileno. Bien.